Gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo, que por su amor y su misericordia nos tiene una noche más aquí con el único propósito de predicar la palabra del Señor. Yo les invito en esta preciosa noche a abrir nuestras Biblias, a los amigos, a los hermanos que nos están viendo, para tener una enseñanza de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 6. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le quiero pedirle que usted abra de entendimiento, abra su corazón para que la palabra del Señor llegue a su vida, para que usted al escucharla, a entenderla. Hoy en estos tiempos se ven muchos predicadores verdaderamente que están torciendo la palabra del Evangelio de Cristo. Vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos las que vienen de Dios nos han concedido, los cuales también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando las espirituales a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas porque para él son locura, y él locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar para que Dios añada bendiciones a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor, Padre nuestro. Te pido que me uses como un canal de bendición, papito querido. Habla a mi vida, habla a la vida de los amigos, las personas que nos escuchan y nos ven. Bendito sea el nombre del Señor. El tema que queremos compartir lo hemos titulado Hay cosas secretas de Dios. A través de estas lecturas que hemos tomado hoy para enseñar, el apóstol Pablo nos habla de un plan secreto, un plan que Dios había trazado desde antes de crear el universo. Antes de que existiera todo lo que conocemos, Dios planeó algo, pero no se lo reveló ni a los profetas del Antiguo Testamento, ni a los sacerdotes levíticos, ni al sumo sacerdote, ni a los reyes de Israel, a nadie, ni siquiera los ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines, a nadie conocía este plan. Dios lo tuvo oculto, repito, desde antes de crear el universo, de crear este planeta. Pero en su voluntad, Él ha querido que ese plan que Él tuvo guardado durante la eternidad sea revelado en este tiempo a la iglesia a través de los apóstoles de Cristo y de los profetas del Nuevo Testamento. Yo quiero hablar hoy
hablar de esas cosas secretas de Dios, porque temo que muchos cristianos no lo conocen. Cuando uno le pregunta a un cristiano qué piensa de Cristo, ¿quién es Cristo? Ah, no, ese es el Hijo de Dios, el que vino a salvarnos. Eso es todo lo que conocen, que Él murió en la cruz para salvarnos y darnos la vida eterna, y punto, eso es todo. Pero el plan secreto de Dios involucra muchas cosas. Así que me pareció bien hacer un estudio, porque Pablo habla de esto con mucha autoridad, mostrándole a la iglesia la importancia de conocer el plan de Dios. Todo cristiano maduro debería conocer a profundidad el plan secreto de Dios que ha sido revelado desde el principio. ¿Por qué la iglesia lo desconoce? Porque la gran mayoría de los creyentes no leen la Biblia. Solo se conforman con venir un día domingo a la iglesia y eso es todo. Pero poco tiempo le dedican al estudio de la palabra. Así que nuestra tarea como pastores es tratar de enseñar de la iglesia a los que nos escuchan, nos ven. Por eso Dios nos trajo a la iglesia para que nosotros maduremos y crezcamos a la madurez y a la estatura de Cristo, para que ya no seamos niños espirituales. Así que queremos saber si alguien quiere conocer a profundidad estas cosas ocultas de Dios. Primer punto, el plan secreto de Dios solo puede ser entendido por los creyentes maduros. ¿A qué nos referimos con creyentes maduros? A creyentes que ya no toman leche, sino vianda espiritual. Porque Pablo lo dice en el versículo 6 y 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ojo a lo que Pablo dice. Vamos a hablar sabiduría, pero a los cristianos maduros. No sé si hay gente madura hoy en las iglesias. Y sabiduría no de este siglo, es decir, no sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perece. Mas hablamos sabiduría de Dios, una sabiduría misteriosa, dice sabiduría, algo que estaba oculto. Hablamos sabiduría en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos, desde antes de crear el universo. Dios predestinó ese secreto para nuestra gloria. La madurez espiritual es básica para poder entender el plan secreto de Dios para la salvación de los hombres. Si no hay madurez espiritual en una iglesia, estamos trabajando como niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, que hoy son cristianos y mañana ya no, que caminan un tiempo y de luego se apartan, que hoy parecen creyentes pero mañana parecen impíos, que hoy los vemos orando y mañana los vemos bailando, cantando, fumando, drogándose. Así que este sermón que vamos a enseñar es para gente madura, para gente que no se conforman con las cosas básicas del cristianismo, sino que quieren cosas profundas de la palabra. Aleluya. Colosenses capítulo 2, versículo de 1 al 3 dice: porque quiero que sepan, dice Pablo, con cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca conocieron, que nunca me conocieron personalmente. Así que yo veo aquí a Pablo preocupado por dos iglesias. La iglesia de Colosa, porque él le dirige la carta a los colosenses. Es una iglesia en Colosa, en Asia Menor. Y la otra iglesia que tenía carga, Pablo, era la iglesia de la Odisea, porque eran ciudades vecinas que quedaban en Asia Menor. Y Pablo está preocupado por estos, porque eran unos creyentes muy buenos, pero ahora no lo eran tanto,
Pablo está preocupado porque ellos nunca lo conocieron personalmente. Él no pudo enseñarle la palabra como hubiera querido. Quiero que ellos cobren ánimo, dice Pablo, hablando de los colosenses como los de Odisea, y estén unidos fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entiendan el misterio o el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Pablo estaba preocupado porque temían que estas dos iglesias no conocían el plan de Dios, no lo conocían. ¿Por qué? Porque en estas iglesias habían entrado falsas doctrinas de diferentes grupos judíos, griegos, pero el peligro más grave era una secta que introdujo en esta iglesia los que conocemos hoy como el gnosticismo. Los gnósticos enseñaban en esa época que la carne es mala. Como la carne es mala y el espíritu humano es bueno, entonces ellos decían Cristo no se pudo encarnar. Porque si Cristo se hubiera encarnado, hubieran participado de algo malo. Entonces el gnóstico dice que Cristo no se encarnó nunca, sino que era un fantasma que parecía humano, pero no lo era. Esa falsa doctrina las creían los colosenses y los hermanos en la Odisea. Por eso Pablo está preocupado, porque ellos estaban creyendo más falsa doctrina que la verdadera doctrina de Dios. Le pregunto hoy, ¿habrá cambiado? No. ¿Por qué hay tanta gente que cree en falsa doctrina? Pues porque no conocen la palabra, porque tragan entero, porque creen que todo lo que les enseña un hombre es la verdad, y no es necesariamente. Así que Pablo está preocupado por ellos, porque creía que ellos no habían conocido el plan secreto de Dios. En Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento pleno. Así que Pablo va a revelar hoy a la iglesia, donde está la iglesia, a profundidad este plan. Segundo, el plan secreto de Dios estuvo oculto en el Antiguo Testamento. Ya le dije, no lo sabían ni los profetas, ni los reyes, ni los sacerdotes, ni siquiera los ángeles. Pero ahora ha sido revelado a los creyentes en el Nuevo Testamento, porque no hay ninguno. Parece que no entendieron. Aleluya. El plan secreto de Dios estuvo oculto en el Antiguo Testamento, pero ahora ha sido revelado a los creyentes en el Nuevo Testamento. Por fin vamos a entenderlo. Así que la pregunta es, ¿conoces el plan secreto de Dios? ¿No lo conoces? Por lo menos a profundidad no lo conocemos. Aleluya. Primera de Corintios 2:7, que es lo que estamos enseñando. En Primera de Corintios 2, nos vamos a ir en el versículo 7. Pablo dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para revelársela a quién, a nosotros, para nuestra gloria, para nosotros. Dios no lo reveló ni a Isaías, ni a Jeremías, ni a Ezequiel, ni a Daniel, ni a nadie. Se la reveló a la iglesia. Aleluya. ¿De qué se trata ese plan secreto de Dios? Aleluya. Aquí vamos a estudiar la Biblia a profundidad. Así que a los que nos gusta aprender, tomemos nota. Hay cosas secretas de Dios. Consiste en lo siguiente. Primero, el Hijo de Dios descendería del cielo. Eso es lo primero. El Hijo de Dios iba a bajar del cielo.
Juan capítulo 3, versículo 13 dice: nadie subió dijo Jesús, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que Cristo mismo está diciendo que Él es el único que ha descendido del cielo. Anote otra cinta que le puede servir, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Dejó el reino y se hizo siervo. Sea el nombre, bendito sea el nombre de Dios. Segundo, el Hijo de Dios nacería de una virgen por el poder del Espíritu Santo. Eso nos enseña Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Isaías dice: he aquí que la virgen exhibirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. ¿Por qué tenía Cristo que nacer de una virgen? Para no heredar la naturaleza humana, para no heredar el pecado de Adán, porque la palabra dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Luego Cristo no pudo participar nacer de un hombre, porque hubiera heredado la naturaleza caída nuestra. Era necesario que Él naciera de una virgen para que naciera sin pecado. Tercero, el Hijo de Dios, Jesús, se manifestaría al mundo por medio del niño que ha nacido. Ese niño que nació de la Virgen fue habitado por el Hijo de Dios. La palabra lo enseña en Isaías 9:6. Porque un niño no he nacido, nació de una virgen para no heredar la naturaleza caída de Adán. Pero luego dice: hijo no he dado. ¿Por qué la Biblia habla de esta manera? Porque aquí están las dos naturalezas de Cristo. El niño nació, pero el Hijo no nació. El Hijo es eterno, es Dios. Lo que el Hijo hizo fue entrar en el cuerpo de ese niño para hacerse carne. Porque un niño dice: he nacido, pongamos atención, pero hijo no he dado. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado o dado a su Hijo. No dice ha nacido, sino ha dado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el niño nace y en el cuerpo de ese niño entra Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese niño que nos es nacido y ese hijo que nos he dado llega de un principado, es un rey. Su nombre es Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Es decir, era Dios hecho carne. Cuarto, cuando se cumpla el tiempo, cuando llegara ese momento, el Hijo de Dios moriría en la cruz. A eso venía, a morir. La cruz no es un accidente, no es un plan de lo que le estamos enseñando. Dios no planeó. Por eso la palabra dice que Cristo es el Cordero inmolado, sacrificado desde antes de la fundación del mundo. El Padre ya lo había sacrificado en su mente. Ya sabía que Él tenía que morir. Cristo, cuando vino, sabía a lo que venía. ¿Dónde se enseña esto? Pues en muchos lugares, Isaías 53, Salmo 22, pero le traemos una cinta donde todo es Isaías 53. Aleluya. En el libro de Juan 6:38, Jesús dijo: porque he descendido del cielo
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál era la voluntad del que lo envió? Que Cristo muriera por todos los pecadores. Juan capítulo 3, versículo 14, Jesús dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo sea levantado. Usted recuerda que Moisés hizo una serpiente de bronce. ¿Alguien sabe de lo que hablamos? Así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre iba a ser levantado. ¿A dónde? En la cruz. Quinto, hombres impíos lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y eso fue lo que pasó. Lo mataron Poncio Pilato, Caifás, todos los judíos, pero Cristo resucitó al tercer día. Mateo 17, 22 y 23. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero al tercer día resucitará. Y tal como Cristo lo dijo, sucedió. Al tercer día se levantó entre los muertos. Sexto, con su muerte y resurrección salvará al mundo de sus pecados. Para eso murió, para salvarnos, para redimirnos, para comprarnos con precio de sangre. Y es lo que enseña la palabra en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Cristo no vino a condenar a nadie, Cristo vino fue a salvarnos. Séptimo, con su muerte en la cruz destruirá los poderes de las tinieblas, Satanás, los demonios y aún la misma muerte. Eso lo enseña la palabra en Colosenses 2:15. Y despojándonos de los principados, a los demonios y a la potestad satánica, a todos estos demonios los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Aleluya. Octavo, con su sangre derramada comprará la libertad de los creyentes. Primera de Corintios 6:20. Con su sangre derramada comprará la libertad de los creyentes. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados, está hablándonos a nosotros, habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio? Su sangre de Cristo. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos y nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Díganle, nosotros le pertenecemos a Dios, nos compró a precio de sangre. Noveno, unirá a dos pueblos, judíos y gentiles, para formar su iglesia. Efesios 2:14. Porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo, la iglesia, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2:14. Pero traemos otro versículo que habla de lo mismo. Juan 10:26. También tengo otras ovejas, dijo Jesús, hablándole a los judíos. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil, no son mías. Aquellas ovejas también debo traer. Y esas ovejas que no son mías oirán mi voz. Y cuando las traiga, entonces habrá un rebaño y habrá un solo pastor. Jesús, ¿de qué ovejas estaba hablando? Pues de nosotros. Aleluya. Es decir, su iglesia se convertirá en un reino de sacerdotes y de gente santa. Primero de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido,
realmente sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes, para que prediques las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que tú hables de Cristo, para que tú prediques la palabra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. 11. Cristo, el Hijo de Dios, como bajó del cielo, así subiría al cielo después de resucitar. ¿Pero para qué? Para preparar un lugar para su amada iglesia. Juan 14, versículo 1 al 13. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en la casa de mi Padre. Muchas moradas, habitaciones hay. Si no fuera así, yo no lo hubiera dicho. Hoy voy pues a preparar moradas o lugar para nosotros, y si yo me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Aleluya, glorioso Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le he resumido en 11 pasos el plan secreto de Dios, o hay cosas secretas de Dios. Hay muchos misterios que nosotros no conocemos. Es más, tampoco les interesa conocerlo porque ni siquiera se preocuparon. Hay veces por las cosas del Señor, por leer la Biblia. Y un verdadero cristiano debería conocer paso a paso lo que le estamos enseñando. Deberíamos tener en claro lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Si conociéramos la profundidad de la palabra, no nos dejaríamos engañar fácilmente por tantos herejes que andan enseñando falsas doctrinas. Pablo resume este tremendo secreto de Dios en Efesios capítulo 3, versículo 3 al 6. Tal como antes le he escribido brevemente, Dios mismo me reveló, y dice Pablo, su misterioso plan. No leamos más. Dios mismo nos reveló su misterioso plan o cosa secreta. Hagamos un análisis de Pablo. ¿Quién era Pablo antes de ser apóstol? Era un asesino de cristianos. Era Saulo de Tarso. La palabra dice en Hechos 9 que cuando él iba a matar a cristianos, a arrestarlos para llevarlos a darle muerte, él tuvo un encuentro con Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Ahí Pablo empieza a recibir primero su salvación y luego la revelación de las cosas ocultas de Dios. Pablo era un fariseo, era un religioso, pero no entendía nada. Así que Pablo tuvo que ser zarandeado por el mismo Cristo y puesto en jaque para que entendiera los planes de Dios. Ahora, si ustedes son estudiosos de la Biblia, y sabrán que Pablo estuvo ciego, ¿cuántos días? 3 días. Durante esos 3 días Dios empezó a revelarle los planes de Dios. Ahora, la palabra dice que cuando Pablo sale de esto, no consultó enseguida con los apóstoles, sino que se fue a Arabia. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo se fue a Arabia si eso es un desierto? No se fue de vacaciones, no. Se fue a pasar tiempo con Dios a sola para poder entender lo que nosotros le estamos enseñando en 45 o media hora. Pablo se fue por años a Arabia solo y allí empezó a entender las escrituras de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le hablaba. Cuando Pablo se empapó de todo eso, regresó. Y es por eso
que hoy tenemos sus 13 epístolas, 1 Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, tantos libros que Pablo le reveló a Pablo en este poderoso plan de las cosas secretas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es necesario buscar a Dios en el Espíritu, para entender los misterios que están encerrados aquí en su palabra. Aleluya. La palabra dice en Efesios 3, que estamos enseñando de 3 al 6, tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. No se lo reveló Pedro ni Juan, sino, aleluya. Cuando leamos esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, a los profetas ni a nadie, pero ahora, por el Espíritu Santo, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Pero ¿cuál es el plan? Escuche, el plan de las cosas ocultas consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia del Evangelio gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos, judíos y gentiles, forman el mismo cuerpo de Cristo, y ambos pueblos, judíos y gentiles, disfrutan de las promesas, de las bendiciones, porque pertenecen a Cristo Jesús. Aleluya. Ese es el plan. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Tercero, el plan secreto de Dios no pudo ser entendido por los líderes religiosos de Israel. No lo entendió ni Caifás, ni Anás, ni el Sanedrín. Por eso mataron a Cristo. Eso es lo que Pablo dice en el versículo 7 y 8, que estamos enseñando. Dice: mas hablamos a sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para la gloria de la iglesia. Escuchen, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor Jesús. ¿Por qué mataron los judíos a Jesús? Porque nunca entendieron el plan o las cosas ocultas de Dios. Nunca entendieron la mente de Dios. Nunca entendieron las profecías. Recuerden lo que hemos enseñado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es necesario buscar a Dios en espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que le revela a usted las cosas que están aquí en la palabra encerradas como un misterio. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es necesario, hermano, entender la palabra del Señor, leer la Biblia, buscarlo como Él verdaderamente. Aleluya. Hermano, Dios es bueno, pero nosotros tenemos que buscarlo a Dios como se lo merece, dejando de lado el orgullo, dejando de lado la vanagloria, la importancia, el ego, siendo humilde, discerniendo la palabra, tratando de que leer la Biblia no solamente es leerla, sino tenemos que entenderla. Ahora, de esto nos habla en Hechos 13, 26. Vamos a dar los versículos así para que ustedes entiendan. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Escuche esto. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros tenéis a Dios,
a vosotros judíos es enviada la palabra de esta salvación. A ustedes Dios le mandó a predicarlo. Dios me mandó a anunciarles el evangelio del plan secreto de Dios. ¿Por qué? Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley, todos o los gobernantes en Jerusalén, no conociendo a Jesús, no entendían lo que él era el Mesías y él era el Hijo del Altísimo, no conociendo a Jesús ni las palabras de hoy escritas que se leen todos los días, todos los sábados, más cumpliendo al condenado. Y sin hallar en Cristo alguna causa digna de muerte, aleluya, le pidieron a Pilato que lo mataran. Sabían que era inocente, pero decidieron a Pilato, crucifícale. Pero no ha hecho nada, no importa, crucifícale. ¿Por qué lo hicieron? Porque no conocían a Jesús, porque nunca entendieron la palabra de los profetas, que no comprendieron el plan de Dios. Y sin hallar una causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo matase, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, y pusieron en ese punto. Aleluya. Nos tenemos que hoy en las iglesias, la mayoría de los creyentes no conocen el plan de Dios. Por eso tenemos cristianos tan tibios. Llega un testigo de Jehová y le da 3 vueltas, porque no sabe defender su fe, no conoce las escrituras. Apenas lo poquito que reciben un domingo o una semana, y es aquí donde se enseña la palabra, peor donde lo distraen y no les predican la verdad. Aleluya. Los cristianos no conocen la Biblia. Los cristianos no conocen a Dios, no conocen su santo plan, no conocen las escrituras, porque les da pereza estudiar, leerla. Aleluya. Porque aquí aleluya, se regala el discipulado y ni regalado lo quieren aceptar. Porque se les invita a estudiar los institutos y no quieren. Porque leen novelas y ahí se deleitan más tiempo al celular que a la Biblia. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Pero la Biblia, qué pereza leerla. Esos son los cristianos de ahora. Por eso la palabra dice de que Cristo nos instituyó a unos apóstoles y profetas, a otros pastores y maestros, a otros evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos más niños fluctuantes, llevados por doquier doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean en mucha astucia las artimañas del error. Dios no quiere niños espirituales. Dios quiere una iglesia madura, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Una iglesia que crezca a la estatura y a la plenitud de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Nos damos cuenta cuán lejos estamos de conocer el plan de Dios. Nosotros le invito a que cuando usted llegue a su casa, saque todos estos versículos que yo les he dado y empiece a estudiar por lo menos esta enseñanza. Le va a servir para toda su vida. Cuarto, el misterioso plan de Dios solo puede ser entendido por los creyentes llenos del Espíritu Santo. Ojo, enfatizamos la palabra lleno, porque todos nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero no todos tenemos la llenura del Espíritu Santo. Una cosa es ser bautizado por el Espíritu cuando creímos, y otra es muy diferente, es ser lleno, rebosar, como dice el Salmo 23, hasta que mi copa esté rebosando. Hay algunos que tenemos el aceite bien bajito,
Son cristianos, sí tienen la unción, pero no tienen la llenura. Son dos cosas diferentes. ¿Y cómo sé, pastor, si no tengo la llenura? ¿Cuánto lee la Biblia? ¿Cuántas veces ha leído las Escrituras, la Biblia completa? No le hablo del Salmo 91. Le hablamos de la Biblia. ¿Cuántas veces ha leído toda la palabra de la Biblia? Aleluya. Hacemos un instituto bíblico serio donde nos enseñan las Escrituras. Se al menos discipulado. Aleluya. Pero nos da pereza leer la Biblia. Cuando lee la Biblia se corren las letras, nos dormimos. Cuando leemos la Biblia no entendemos nada, por eso nos aburrimos. Ahí le estoy dando la respuesta. Ahí le estoy mostrando si usted está lleno. Es que Dios no nos regala la salvación y nos sella con el Espíritu Santo, Efesios 4:30. Pero la llenura es la diferencia. La llenura es cuando usted busca de Dios. La llenura tiene un precio. Hay que anhelarla. Por eso Cristo dijo en Mateo 5, bienaventurados los que vienen y tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por eso Cristo, en el último gran día de la fiesta, Juan 7, 37 al 39, se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice las Escrituras, el que tiene en su interior correrán ríos de agua viva. Pero él no dijo, abra la boca y yo se la lleno, no. Él dijo, venga. Isaías 55:1, a todos los sedientos venir a la agua, los que no tienen dinero venir y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. La llenura es gratuita, pero tenemos que anhelarla. Si usted no la anhela, nunca se va a llenar, en serio. Dios le da de comer al que tiene hambre, porque al que tiene hambre se le dará para que tenga más, pero al que no pide, no poco que tiene, se le quitará. ¿Cómo es que no puede leer las Escrituras? Por eso quisimos hablar de este tema, porque consideramos que la iglesia de este tiempo, nuestra iglesia, es una iglesia que a esta altura, más de 20 años que pueda tener en el Evangelio enseñando la palabra, en esta iglesia ya deberían de ser maduras en las cosas del Espíritu y poder recibir doctrina como la que estamos enseñando, porque es para gente madura enseñando nosotros en el Espíritu. Aleluya. Si usted está de acuerdo, diga amén. Aleluya. De las cosas. Aleluya. En 1 Corintios 2:13 dice, antes bien como está escrito, atención, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, sino las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que la gente no entiende, Dios la preparó. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios no la reveló a nosotros, el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién es el que anhela la palabra profunda? El Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En nosotros, iglesia, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras de enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu Santo, acomodando todas las cosas a lo espiritual. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Quién es el que revela todas estas cosas? El Espíritu Santo. La pregunta es, ¿somos amigos del Espíritu Santo?
Hablamos con el Espíritu Santo en la mañana, al mediodía, de tarde, en la noche, en los cultos. Hasta la persona más humilde, todo lo que vamos a enseñar. Aleluya. Usted tiene que ser y tiene que buscar a Dios en el Espíritu, buscar la llenura, la unción del Espíritu Santo para que le revele la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios desecha la sabiduría humana. Dios no necesita. Dios necesita que usted pase tiempo con el Espíritu Santo. La palabra lo dice, Mateo 11, 25 y 26. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. El plan secreto lo escondiste de los sabios y los entendidos, y se las ha revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Juan 16, 13, 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu lo reconciliará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que Él tomará de lo mío y los dará. ¿Quién es el revelador de las cosas profundas de Dios? El Espíritu Santo. Quinto, el misterioso plan de Dios o las cosas escondidas sigue para todos aquellos que rechazan la palabra de Dios. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el impío, el hombre corriente, no pueden entender, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No puede entender las Escrituras. Mateo 13, 10 al 17. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas con parábola? Respondiendo Jesús dijo: porque a vosotros les he dado a saber los misterios del reino de Dios. A ustedes les he dado a saber el plan misterioso de Dios. Pero a estos no. A ustedes les he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a ellos no. No les he dado. ¿Por qué? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermano y amigo, usted que me está viendo por esta pequeña grabación que hacemos para darle enseñanza, para mí verdaderamente es un placer enseñarles la palabra, lo que Dios nos da a nosotros como pastores para enseñar la palabra del Señor. Hay cosas que nosotros tenemos que verdaderamente ser llenos del Espíritu Santo para entender los misterios que encierran la palabra del Señor. Porque aquí en la palabra del Señor hay misterios escondidos, de que verdaderamente tenemos que nosotros llegar a un grado de espiritualidad para poder entender, alcanzar el conocimiento pleno de la palabra del Señor. Y es necesario buscar la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que a usted le va a hacer entender los misterios que encierran la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que vemos hoy en estos tiempos iglesias vacías, pastores vacíos, evangelistas vacíos, que no se habla de los misterios, de las cosas que están escondidas en la palabra. Y para nosotros entender esto, el conocimiento humano, la sabiduría humana no
lo vamos a poder discernir las cosas espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, para mí es un gusto estar con ustedes en esta corta enseñanza de la palabra del Señor. Para mí es un gozo. Espero que esto haya sido de muchas bendiciones para ustedes, amigos, hermanos. Usted que está apartado, usted que todavía está congregando en una iglesia, pero que todavía le falta un nivel de espiritualidad para entender las cosas, los misterios de Dios que están encerrados. Se despide de usted su hermano en Cristo, Pastor Vinicio Molina. Bendito sea el nombre del Señor y nos vemos en una próxima ocasión. Bendito sea el nombre del Señor.